Historia de los delitos informáticos. El delito informático implica actividades criminales que los países han tratado de encuadrar en figuras típicas de carácter tradicional, tales como robos, hurtos, fraudes, falsificaciones, perjuicios, estafas y sabotajes. Sin embargo, debe destacarse que los usos de las técnicas informáticas han creado nuevas posibilidades del uso indebido de las computadoras, lo que ha creado la necesidad de regulación por parte del derecho. En 1983, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, abreviada OCDE, inició un estudio de las posibilidades de aplicar y armonizar en el plano internacional las leyes penales a fin de luchar contra el problema del uso indebido de los programas computacionales. Finalmente, la OCDE publicó un estudio sobre delitos informáticos y el análisis de la normativa jurídica, en donde se reseñan las normas legislativas vigentes y se define el delito informático como cualquier comportamiento antijurídico, no ético o no autorizado relacionado con el procesado automático de datos y o transmisiones de datos. Adicionalmente, la OCDE elaboró un conjunto de normas para la seguridad de los sistemas de información, con la intención de ofrecer las bases para que los distintos países pudieran elegir un marco de seguridad para los sistemas informáticos. Estos puntos son estos. Punto número 1. En esta delincuencia se trata con especialistas capaces de efectuar el crimen y borrar toda huella de los hechos, resultando muchas veces imposible de deducir cómo se realizó el dicho delito. La informática reúne características que lo convierten en un medio idóneo para la comisión de nuevos tipos de delitos que en gran parte del mundo ni siquiera han podido ser catalogados. Punto número 2. La legislación sobre sistemas informáticos debería perseguir acercarse lo más posible a los distintos medios de protección ya existentes, pero creando una nueva regulación basada en los aspectos del objeto a proteger, que sería la información. En este punto debe hacerse notar lo siguiente. No es la computadora la que atenta contra el hombre, es el hombre el que encontró una nueva herramienta, quizás la más poderosa hasta el momento, para delinquir. No es la computadora la que afecta a nuestra vida privada, sino el aprovechamiento que hacen ciertos individuos de los datos que ellos contienen. La humanidad no está frente al peligro de la informática, sino frente a individuos sin escrúpulos con aspiraciones de obtener el poder que significa el conocimiento. Por eso la amenaza futura será directamente proporcional a los adelantos de las tecnologías informáticas. La protección de los sistemas informáticos puede abordarse desde distintas perspectivas: civil, comercial o administrativa. Finalmente, lo que se deberá intentar es que ninguna de ellas sea excluyente con las demás y todo lo contrario, lograr una protección global desde los distintos sectores para alcanzar cierta eficiencia en la defensa de estos sistemas informáticos. Yo les voy a hablar sobre la evolución de la implementación de las TICs, que son tecnologías de la información y comunicación, y su vinculación con la aparición de nuevas conductas ilícitas o delictivas. La primera dificultad a la hora de afrontar el análisis de los delitos informáticos es su conceptualización. No resulta fácil considerar qué debe entenderse por delito informático y qué conductas pueden considerarse incluidas en el mismo. De hecho, ni siquiera la doctrina encuentra un concepto unitario de delito informático, y las descripciones paciencia en torno al mismo han llegado incluso a proporcionar que algunos autores admitan la imposibilidad de dar una definición del mismo y renuncien a ello. La doctrina ha debatido durante años si nos encontramos ante una categoría que pueda denominarse delito informático, o si por el contrario se deben utilizar expresiones para definir la misma realidad que carezcan de una matriz jurídico positivo. Consideramos útil para este fin el modo sistemático en que pueda definida la evolución de las conductas delictivas. En primer lugar, la ingente acumulación de datos de carácter personal en la ciudadanía por parte de los gobiernos, aun cuando no estaban masificado el uso de los ordenadores. Durante la década de los 70, la difusión de los ordenadores en el mundo empresarial supuso que la mayoría de las manifestaciones de la delincuencia informática tuviese relación con la delincuencia económica, siendo las más comunes en el fraude informático. En los años 80, la generación de los ordenadores personales entre la población
trajo consigo al mismo tiempo el surgimiento de la piratería del software. La expansión de Internet en la década de los 90 llevó aparejado el surgimiento de un nuevo método para difundir contenidos ilegales o dañosos como pornografía infantil o discursos racistas. Hoy, con la expansión del uso de los sistemas informáticos y de la telemática en todos los ámbitos, tanto públicos como privados, prácticamente cualquier delito puede ver favorecida su comisión a través de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Delincuencia informática, criminalidad informática o delitos informáticos como alternativas al delito informático. En las primeras definiciones de delito informático que se han ido aportando por la doctrina, no ha resultado fácil concretar un único concepto de delito informático. Por ello, en la actualidad niega un sector de la doctrina la existencia de este concepto y con ello de esta tipología delictiva, prefiriendo utilizar para abarcar todo este conjunto de comportamientos que tienen que ver con la informática de uno u otro modo, expresiones como delincuencia informática, criminalidad informática o simplemente en plural delitos informáticos, con argumentos similares a los aportados a principios de los 90 por varios autores. Son ya ahora muchos los autores que se decantan por expresiones que aludan al término delito, por la problemática antes apuntada en relación con las limitaciones que utilizaron de un término que hace referencia a una realidad jurídica positiva conlleva. Si solo es el delito lo que la ley penal establece como tal y en ella no existe referencia alguna al delito informático, no podría afirmarse, cuando menos en el ordenamiento español, como en otros muchos, que exista tal delito. Se añade además que tampoco exista un título en el Código Penal sobre los delitos informáticos, encontrándose las distintas conductas vinculadas de una u otra manera con los sistemas informáticos, ya sea por el medio de comisión, ya por el objeto del delito, ya incluso por ambos aspectos. En esta parte hablaremos sobre la distinción entre delitos cometidos a través de la informática y delitos cometidos contra la informática. Sigue siendo frecuente, con toda la distinción de muchos autores, entre delitos relacionados con la informática en cuanto se constituye medio idóneo para la realización de los mismos, y delitos en los que la informática es objeto del delito o la infracción, como ya se ha expuesto en las líneas anteriores, incluyendo el concepto de delito informático tanto unos como otros, o por el contrario, solo unos u otros. Esta distinción, la más frecuente, no impide reconocer, sin embargo, un tercer grupo de delitos que hace referencia a los otros dos, en cuanto en estas ocasiones nos encontramos con delitos cometidos contra y a través de los sistemas informáticos, e incluso en cuarto, en el que podían incluirse los delitos contra la propiedad intelectual de nuevos bienes de naturaleza informáticos, propiedad intelectual e industrial, de programas, nombres de dominio, topografías de productos semiconductores, etc. Es cierto que estas distinciones pueden servir para hacer una exposición más clara de los delitos que su comisión, sea por el medio, sea por el objeto o sea por ambos, tienen una vinculación con los sistemas informáticos, pero también lo es que las mismas no terminan de abordar el problema de la concreción de un delito informático con detener, sino una validez de exposición del conjunto de conductas a tener en cuenta sin que acabe de abordar. Sin embargo, ¿a cuáles de ellas puede entenderse atentar contra algo que sea realmente nuevo? No en su realidad, pero sí al menos en cuanto a su necesidad de la tutela penal. En esta parte hablaremos del delito informático o ciberdelito. Es toda aquella acción antijurídica y culpable que se da por vías informáticas o que tiene como objetivo destruir y dañar ordenadores, medios electrónicos y redes de Internet. Debido a que la informática se mueve más rápido que la legislación, existen conductas criminales por vías informáticas que no pueden considerarse como delito, según la teoría del delito, por lo cual se define como abusos informáticos, y parte de la criminalidad informática
La criminalidad informática consiste en la realización de un tipo de actividades que, reuniendo los requisitos se delimitan del concepto de delito, sean llevados a cabo utilizando un elemento informático. Los delitos informáticos son aquellas actividades ilícitas que se cometen mediante el uso de computadoras, sistemas informativos u otros dispositivos de comunicación. Tienen por objeto causar daños, provocar pérdidas o impedir el uso de sistemas informáticos. Los también conocidos como ciberdelitos, como la señala Telles, que son actitudes contrarias de los intereses de la persona en que se tiene a las computadoras como instrumento o fin, o las conductas atípicas, antijurídicas y culpables, en que se tiene a las computadoras como instrumento o fin, ya que se da también que los delitos de alta tecnología abarcan cualquier investigación que incluya la tecnología como medio o fin para la comisión de un presunto delito, ya sea celulares, computadoras, lectores de banda magnéticas, cámaras de seguridad, etc. La información comprende investigación de correos electrónicos, evaluación de equipos informáticos y de comunicación, investigación de sistemas, extraer información de discos, equipos, identificación de equipos. Las primeras definiciones de los delitos informáticos. Las definiciones que a lo largo de los 40 años se han aportado del concepto informático van necesariamente unidos a la evolución que han sufrido la implantación de las TICs en la sociedad y a las propias conductas delictivas o merecedoras de hacerlo, vinculadas con las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Como antes se decía, las primeras conductas dañosas de cierta entidad que aparecieron unidos a la proliferación de los ordenadores se controlaban principalmente en el ámbito empresarial y consistía en la conducta del patrimonio. Por ese motivo, aunque generalmente sin dudar los posibles problemas que la acumulación de delitos de carácter personal podía conllevar a los que serían tratados de modo independiente al tratado de delincuencia informática. En general, las primeras definiciones de lo que debía extenderse por delitos informáticos se limitaban al ámbito patrimonial.